Bienvenidos a Tiempos de Negocios, soy Fiorella Villarreal, un placer acompañarles una vez más. El día de hoy tengo como invitada a María Román, una entrevista muy especial, una conversación muy amena que tendremos con ella. Ella es licenciada en Comunicación Social y también es propietaria de Romana Case, que nos va a contar su historia de cómo surge este emprendimiento que el día de hoy pues se ha convertido en esta empresa donde nos encontramos haciendo esta entrevista. Bienvenida, María, a Tiempos de Negocios. Gracias, Fiorella, por esta invitación. Bueno, sin más que preámbulos, quiero que le contemos a todas las personas que nos ven a través de las pantallas de TV Andes y de nuestro streaming tvandes.com acerca de cómo comienza toda esta travesía en el mundo del emprendimiento. ¿Cómo inicias? ¿Cuáles fueron tus inicios? Porque sé que no iniciaste al principio con Romana Case, entonces cuéntanos acerca de eso. Bueno, así es, como tú lo comentas, somos colegas. También soy licenciada en Comunicación Social y cuando comencé, digamos, a desempeñarme en los medios de comunicación, tanto en radio como justamente a través de este canal, en las tardes tenía cierto tiempo libre. Como hablábamos hace un ratico, bueno, yo soy un poquito hiperactiva, no puedo estar sin hacer nada, y un día se me ocurrió hacer un curso de bisutería. Y bueno, fui, me gustó, me llamó la atención. Yo de chiquita recuerdo que hacía pulseritas pues para mí, para mis amiguitas y eso. Y bueno, comencé a diseñar algunos accesorios y eso lo hacía a la par que de mi trabajo, tanto en radio como en televisión. Ese fue, digamos, mi primer emprendimiento, que comenzó como Accesorios Romana. Accesorios Romana era el nombre del emprendimiento. Bueno, asistía a bazares donde me invitaban, a las exposiciones que hacían acá en la ciudad, que eran muy comunes en esos tiempos, y allí comenzó todo esto del emprendimiento, a tener, digamos, a prepararme con otras habilidades aparte de mi profesión. Luego de ese transcurso, ¿cuánto tiempo estuviste con ese emprendimiento que lo transmitías? Los que hacías era a través de la plataforma online, a través del Instagram. A través de Instagram. Yo creo que duré aproximadamente 2, máximo 3 años con ese emprendimiento. Luego de eso, ¿qué comienzas a hacer durante toda esa etapa que dejas de confeccionar las prendas? Bueno, luego de eso doy por finalizada mi etapa, digamos, en radio y en televisión, y comienzo a trabajar como freelancer. Periodismo desde casa, periodismo online, con empresas de España y con empresas de Argentina. Allí fue prácticamente cuando creo que finalicé con lo de los accesorios, porque no tenía suficiente tiempo. Era un trabajo que, a pesar de ser desde casa, me quitaba mucho tiempo, me absorbía bastante, era mucho tiempo frente al computador y ya, bueno, no tenía ni tiempo ni el cuerpo ya no me daba por el trabajo frente a la computadora, el dolor de espalda, y que fabricar accesorios es algo que también te consume. Ser freelancer también es un modelo de negocio, alguna forma de generar ingresos en el país. En Venezuela es sobre todo una oportunidad para muchos profesionales que buscan este tipo de plataformas. Cuéntame cómo fue esa experiencia como freelancer, cuáles fueron los éxitos y de repente no sé si hubo algún tropiezo en esa etapa. Bueno, justamente Romana Case surge de un tropiezo como freelancer, pero al principio, digamos, mi experiencia como freelancer fue bastante positiva. Y hoy en día además es muy usado por la pandemia. Hoy en día se da a conocer mucho este tipo de trabajo, porque hay mucha gente que comenzó a trabajar desde casa a raíz de la pandemia, y muchas empresas decidieron además adoptar esta medida para no tener que tener a los empleados todo el tiempo en las empresas. Mi experiencia fue de verdad, en un principio fenomenal. Yo trabajaba escribiendo artículos de inmobiliaria para empresas más que todo de España y algunas de Argentina. De verdad que fue una muy buena manera de seguirme desempeñando como periodista, como probar otras alternativas que hoy en día están súper en vigencia. Bueno, vamos al regreso de este corte a hablar de esos inicios a Romana Case, porque te formas para hacer lo que hoy está haciendo y para hacer posible lo que es hoy en día este negocio. Entonces vamos a hacer una pausa y continuamos con la segunda parte de la entrevista. Continuamos con más de Tiempos de Negocios. Estamos conversando con María Román. Ella es licenciada en Comunicación Social, periodista. En el marco del mes del periodista que se celebra este mes, traemos a esta invitada del día de hoy para hablar acerca de cómo también a veces nuestra profesión se transforma y a veces muchos profesionales terminan haciendo otras cosas, pero que también son positivas para ellos y para sus éxitos en su carrera a nivel personal.
María, cuéntame cuál fue ese tropiezo que tuviste trabajando como freelancer, como me comentabas en el segmento anterior. Sí, bueno, como te dije en un principio, todo funcionó de una muy buena manera, siempre había mucho trabajo. Luego, esta empresa con la que yo estaba trabajando finalizó el proyecto, que de hecho tenía muchos trabajadores de acá de Venezuela. Finaliza ese proyecto y yo comienzo a buscar a través de internet otras opciones de trabajo. Encuentro una que ofrecían un mejor pago, era bastante atractiva la propuesta y comienzo a trabajar con ellos. Exigían todavía más horas extras, porque muchas personas creen que el simple hecho de trabajar desde tu casa ya es sumamente sencillo, pero no es así. En especial cuando te enfrentas con algunos problemas de internet. ¿Podemos decir cuáles eran esas plataformas donde conseguías este tipo de trabajo? Sí, había una que se llamaba freelancer.es, que es una página española, por eso te comenté que el primer proyecto en el que trabajé fue español, y bueno, en este momento no recuerdo la otra. Pero siempre había muchas opciones y de hecho buscaban muchas personas de Venezuela por el tema del pago, del cambio, que de repente es mucho más accesible pagar a trabajadores venezolanos que estamos sumamente bien formados, con muy buenas universidades, pero que obviamente van a pagar mucho menos que lo que pagarían a esos profesionales en su país. Entonces encontré otra opción que como te comento era una mayor cantidad de horas, pero también era un buen proyecto, y resulta que era una estafa. Es decir, la empresa sí existía, todo estaba bien formado, pero era una persona justamente de acá de Venezuela que subcontrataba a otras personas para que hicieran el trabajo de esta persona y él se ganaba el dinero. Exactamente, era una persona, recuerdo que de Maracay, yo hice las denuncias respectivas, bueno, no llegó a nada. Y allí fue cuando digamos, no fue lo mejor de la experiencia freelancer, y se me ocurrió un día, venía el 14 de febrero, quien hoy en día es mi esposo, éramos novios y bueno, ya nos habíamos comprometido, y yo le comento, no hagamos mucha cosa el 14 de febrero, no vayamos a gastar mucho, por toda la situación de que ya nos íbamos a casar, de que yo recién estaba sin trabajo. Y él me dice, bueno, vamos a hacer algo, yo hago una cena y tú haces el postre. Y yo, bueno, perfecto. Yo lo único que sabía hacer era brownies. Entonces, eso fue lo que hice para esa noche. Me acuerdo que eran unos ponquecitos de brownies. Y bueno, yo ni recuerdo qué receta hice, pero salieron muchos. Entonces comimos él y yo, y comió su familia, y comieron otras personas. Y allí fue cuando comenzó con todo este proyecto de Romana Cakes, porque otras personas lo probaron, les gustó, me empezaron a pedir. Y allí fue cuando comencé como a comercializarlos. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2016. En el año 2016 comienzas con Romana Cakes. Cuéntame cómo inició. ¿Iniciaste en las plataformas digitales? ¿Todavía esto, en el lugar donde nos encontramos hoy, no era una realidad? No, para nada. Estábamos únicamente de manera virtual. Yo salía, a veces digamos con mucha pena, a ofrecer los ponquecitos de brownie, que era lo único que sabía hacer en ese momento. Los vendía en las cantinas de los colegios, en algunos cafetines, en loncherías de la ciudad, y así poco a poco nos fuimos dando a conocer, por supuesto también con muchos tropiezos, porque no todo el tiempo me decían que sí, algunas puertas se cerraban, otras se abrían, y bueno, así fue como iniciamos. Luego comencé a probar como otras recetas, con muchos fracasos, con muchos errores. Siempre me dicen, bueno, ¿y cómo aprendiste? Bueno, metiendo la pata. Es así como logré hacerlo, probando, intentando. Siempre le comento a las personas que me dicen, yo quiero emprender en el área de repostería. Bueno, lo importante no es solamente siempre tener buenos ingredientes y buenas recetas, sino rodearte de personas que sean sinceras contigo. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, si cumplía años algún familiar, algún amigo, yo llegaba, yo hice esto hoy, es nuevo, quiero escuchar sus opiniones, si les gusta, si les parece que necesita, no sé, una mejor textura o que sea más dulce, más ácido. Y así fuimos probando recetas hasta que daba con el resultado que quería obtener. María, hay algo que de repente le llama mucho la atención a las personas que nos ven desde sus hogares, también a quienes se conectan a este programa a través de la web tvandes.com. Eres una profesional en la materia de comunicación social, también tuviste una carrera interesante en el estado Trujillo, tenías un programa acá en el canal TV Andes, Titulares, donde muchas personas te conocieron. Estuviste también en la radio, en el programa Sin Protocolo, en la radio 102.5 FM, y de repente marca mucho interés en las personas cómo saber una persona profesional en estas áreas. ¿Qué te empuja a irte por el área de emprendimiento y dejar atrás esa carrera? Bueno, la verdad no fue fácil. En un principio, digamos, me afectaba mucho el hecho de que de la noche a la mañana
pude haber pasado primero de la radio y de la televisión a estar en casa, a trabajar desde casa, que a pesar que trabajaba en lo mío, no es lo mismo por el contacto, fíjate, con tus invitados, con el resto de los periodistas, con políticos que me llamaba tanto la atención, y allí fue el primer choque. Pero, digamos, como te comentaba previamente, con respecto al pago que se estaba recibiendo por trabajar con empresas internacionales, era mucho mejor y bueno, decidí someterme a ese sacrificio. Luego, cuando ya paso de ese trabajo online a una cocina, por decirlo de esta manera, al principio sí fue un choque fuerte. Yo me cuestionaba mucho a mí misma si estaba haciendo lo correcto, si había valido la pena entonces los años de universidad, tanto esfuerzo. Luego entendí que mi título como comunicadora social no me lo va a quitar nada ni nadie, a pesar de que hoy en día no esté ejerciendo, que quizá en un futuro vuelva a hacerlo, y sí lo extrañaba mucho porque era aquella periodista que se estaba dando a conocer, que salía en los medios locales y que de la noche a la mañana prácticamente desapareció, y extrañaba mucho ese ambiente. Veía como muchos de mis colegas se estaban desempeñando en eso y yo no, y por supuesto que me afectó. Pero luego entendí que esto también me apasionaba, que también me gustaba, que hacía también feliz a las personas, porque trabajar en esto, digamos, es un trabajo muy bonito porque siempre recibes muy buenos comentarios. Y bueno, de la noche a la mañana, así como eso me afectó mucho, de la noche a la mañana decidí dejarlo a un lado, continuar con esto que estaba haciendo. ¿Hubo alguna persona en ese proceso que estuvo ahí para decirte, María, estás haciendo lo correcto, este es el camino? Sí, claro, mi familia siempre me dio ese apoyo, y si veían que estaba funcionando, pues simplemente siempre decidieron apoyarme, a pesar de que como periodista siempre me había ido muy bien. María, quisiera saber, luego de conocer todo este proceso que viviste para lograr hoy lo que tienes, ¿cómo te formas como chef pastelera? ¿En qué momento también iniciaste esto y dónde cursaste estos estudios? Bueno, al ver que me iba bien en este ámbito, que encontré habilidades que ni siquiera yo sabía que tenía, me inscribí en un curso en la Escuela de Cocina de San Luis. Allí aprendí un par de técnicas y también he hecho muchos cursos online. Es como decíamos previamente, es una plataforma que te permite hacer infinidad de cosas. He hecho muchos cursos tanto nacionales como internacionales que me han permitido adquirir habilidades y técnicas con respecto a la repostería. Y como te comentaba, ensayo y error. No sé si hablamos al público de cuánto tiempo estuviste manejando todo lo que era Romana Cakes a través de las plataformas digitales, cómo fueron esos inicios, cómo fue la receptividad durante ese proceso. Bueno, cuando la plataforma online de verdad que era muy buena, pero por supuesto no se compara a tener un local, a tener un negocio donde la gente puede visitarte, puede ver de cerca qué es el trabajo que realizas. Digamos, en la plataforma online estuve aproximadamente 3 años, únicamente vendiendo por la página, por nuestro Instagram, exacto, por nuestro Instagram y en algunos puntos como te comentaba previamente. Y ya en total sumamos 6 años con Romana Cakes, que por supuesto no fue un salto tan fácil desde la página web, desde el Instagram hasta el local. Antes de estar acá en el local, participábamos los fines de semana en un evento que se llamaba la Feria Gastronómica. Si mal no recuerdo, que alquilaban cerca de esta zona de jueves a domingo a distintos emprendedores gastronómicos. Entonces todos los fines de semana tenían opciones distintas, una opción para pastelería y una opción para comida salada. Y de allí nos llamaron, nos contactaron, intentamos un fin de semana y nos fue muy bien. Luego decidimos como que estar presentes en otros fines de semana y así fuimos poco a poco dándonos a conocer y sumando muchos seguidores para poder estar donde hoy estamos. Bueno, y sin lugar a dudas, tener un negocio, un local, lleva trabajo. ¿Cómo inicias, cómo logras este local del día de hoy, en el que nos encontramos hoy? Bueno, digamos fue un trabajo bastante arduo. Cuando comenzamos a buscar un local... Nosotros vemos wow, ya tiene local, pero no sabemos qué hay detrás de esa historia. Bueno, detrás de esa historia hay una historia de muchísimo trabajo, fuera de nuestras fronteras, que nos permitió hoy en día contar con este local. Yo recuerdo que cuando salíamos a buscar el espacio, yo miraba esta esquina y decía, es que esa es la que a mí me gusta, porque no sé, me parece muy tierna la esquina, el toldito que tiene afuera, yo sueño con ese espacio, pero no estaba ni siquiera en alquiler, ni sabía siquiera en manos de quién estaba.
un día veo entre los estados de WhatsApp una persona que estaba ofreciendo justamente este espacio. Bueno, mi esposo y yo decidimos escribirle y vinimos a conocerlo. No está, digamos, ni parecido a como hoy en día. Tuvimos muchísimo trabajo para poder adecuarlo de esta manera, a nuestro gusto. ¿Cuánto tiempo estuvieron creando todo el espacio? Aproximadamente 2 meses y medio, porque prácticamente lo renovamos, cambiamos todo a nuestro gusto y siempre buscando ese espacio, porque a pesar de que es pequeño, queríamos un espacio muy acogedor, donde la gente se sintiera cómoda, donde pudiera venir a conversar, a tomarse un café, a comerse algo y pasar un rato ameno. ¿Qué diferencia Romana Cakes de otros emprendimientos? Porque en emprendimientos en esta área hay muchos en Valera, incluso cada día surgen más a través de las plataformas digitales. ¿Qué crees tú que diferencia este lugar de los demás? Yo creo que lo que nos diferencia es que siempre estamos buscando lo mejor para la ciudad. ¿En qué sentido? En ofrecerle nuevas opciones, en no quedarnos en lo que ya la gente conoce, sino siempre estarle aportando algo distinto, en que tanto mi esposo como yo estamos siempre aquí de cabeza, desde la mañana hasta finalizar la noche, escuchando lo que la gente quiere, siempre pendiente de lo que están buscando y siempre también buscando innovar en qué es lo nuevo, cuáles son las tendencias en cuanto a decoraciones de tortas, en cuanto a postres. María, eres una emprendedora muy joven y en el siguiente bloque vamos a hablar de cómo va a ser ese proceso, porque comentas que pasan mucho tiempo aquí, la mayoría del tiempo, pero ahora, como pueden ver, tenemos un invitado más en esta mesa. Estamos horneando. Que es tu bebé, quien se encuentra aquí también. Entonces quiero saber cómo va a ser esa etapa, cómo te planificas como emprendedora para vivir esa nueva etapa de lo que será ahora como mamá, teniendo esta empresa. ¿Cómo han sido los planes con tu esposo? Porque de repente también tenemos muchas personas en casa que son mamás, que quieren iniciar una idea de emprendimiento y no tienen idea de cómo comenzar, porque lo ven de repente como algo que les obstaculiza a seguir ese emprendimiento, esa idea de negocio. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso del siguiente bloque vamos a conversar acerca de este tema de la emprendedora mamá y de los planes a futuro. Continuamos con más de Tiempos de Negocios. Hoy tenemos como invitada a María Román en el marco del mes en el que se celebra el Día del Periodista. María, dejábamos una pregunta al aire en el bloque anterior, que era cómo te preparas para vivir esa etapa como emprendedora, como empresaria y ahora como mamá. Bueno, en realidad tengo muchas dudas y tengo muchas preguntas sobre cómo ir a hacer todo este proceso. Yo creo que tú me podrías ayudar en eso porque eres mamá y también, digamos, te desempeñas muy bien en tu área laboral. Muchas personas me dicen, ¿qué vas a hacer con el negocio? ¿Vas a cerrar? ¿Te vas a ir de permiso? Y la verdad es que sorpresivamente cuando nosotros arrancamos Romana Cakes, yo pensaba que conmigo en la cocina iba a ser suficiente para poder cumplir con todos los compromisos que tenemos, pero no fue así. Cuando tenía aproximadamente 2 meses el negocio, me di cuenta que ya no me daba abasto, que llegaba a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche yo todavía estaba aquí, así que decidimos preparar personal para que nos ayudaran en el área de la cocina. Entonces, desde hace mucho tenemos ya un equipo en la cocina que sabe manejar todos los procesos, que conoce todas las recetas y que muchas veces son ellos quienes decoran las tortas que acá se ven. Muchas personas creen que yo soy la única. ¿Han sido formadas por ti? Sí, han sido formadas por mí. La mayoría de ellos han venido con conocimientos previos, pero se han ido adaptando a nuestras exigencias y a nuestra manera de trabajar, a los procesos que tenemos acá en Romana Cakes. Entonces, por un tiempo, que no sé cuánto va a ser, van a estar ellos, únicamente en cocina. Por supuesto, mi esposo va a estar allí, vigilando que todo salga como siempre se ha hecho para poder mantener esa calidad que nos caracteriza. Y bueno, estamos horneando en este momento nuestro mejor pastel. No sabemos cómo va a ser todo este proceso. Esperamos que todo siga saliendo de la mejor manera, porque también formar la familia ha sido algo primordial para nosotros, no solamente el trabajo, sino también la familia. Dices algo importante para todos los emprendedores: cuando tienen una idea de negocio y quieren comenzar algún proyecto, piensan que una persona es suficiente. Ahí es cuando te das cuenta que tienes que contratar a otras personas, incluso para que tu empresa también crezca. Claro. Es importante formar un equipo de trabajo, formarlo, capacitarlo y tenerlos contentos, como quien dice, para que ese personal pueda acompañarte durante el proceso.
Hay un aspecto muy importante dentro de lo que es el emprender y que a muchos emprendedores o empresarios aún con tiempo ya ejerciendo les cuesta, que es delegar. ¿Te ha costado ese proceso de delegar funciones a los demás? Sí, me ha costado mucho. En un principio fue bastante complicado porque yo soy demasiado perfeccionista y digamos que aún me cuesta porque quiero estar todo el tiempo encima viendo que todo salga bien, que todo se vea como si lo hubiera hecho yo o a mi gusto. Pero poco a poco con el tiempo aprendes. Y ahorita que tú comentas sobre contratar personas, es algo muy satisfactorio como emprendedor cuando tú le das la oportunidad a otra persona, y más en las circunstancias que atraviesa el país, cuando le das esa oportunidad de crecer contigo y que tú crezcas con él. Por ejemplo, leí hace algunos días con respecto al emprendimiento que no solamente debes rodearte de personas que conozcan tu ámbito, sino de personas que sean incluso mejores que tú. ¿Por qué? Porque no solamente tú tienes que aportarle algo a tu personal, sino tu personal tiene mucho que aportarle a tu empresa. Y así por supuesto, no sabes quién está por sumarte. Exactamente. Muchas veces nosotros creemos que, digamos, como propietarios tenemos mucho que enseñarle a esas personas, pero no solamente es así. Nosotros hemos aprendido muchísimo de nuestro personal, y inclusive con respecto a decoraciones, con respecto a procesos, ellos también han tenido mucho que enseñarnos a nosotros, y eso es lo bonito de trabajar en equipo. Digamos, digamos, más allá de una relación laboral existe una amistad y existe un progreso en equipo. Claro que sí, porque los logros que tenga Romana Key es el logro de todos. Otro aspecto importante también para los emprendedores, para las personas que nos ven desde sus hogares, son para cuando una empresa nace, ya se fortalece ya como estado de Romana Key, lo que son las alianzas. María, ¿cómo ha sido ese proceso de las alianzas? ¿Has logrado alianzas con diferentes empresas? A veces veo tus publicaciones que estás con los topes con algún emprendedor. ¿Cómo han sido esas alianzas? Sí, trabajamos de la mano, por supuesto, de muchas empresas, pero tenemos importantes alianzas, no solamente en cuanto a nuestros productos. Es decir, tú me comentas lo de los toppers, y sí, trabajamos nuestras tortas con toppers en papelería, que acá en el estado existen muchos emprendedores que lo hacen excelente. Inclusive tengo amistades en Estados Unidos que también se dedican a este trabajo y me consultan cómo hacen. A mí me gustaría, ellos me pueden enviar, y es algo muy bonito ver que desde otros países están apreciando nuestro trabajo. Y también tenemos alianzas importantes con otros restaurantes, y es uno de los puntos que nos gustaría fortalecer, digamos, en lo que resta de año. Nuestros productos no solamente se encuentran acá en nuestra tienda, sino también pueden encontrarlos en el restaurante Albahaca. Tenemos una nevera con nuestros postres, y es uno de los planes a futuro, que no solamente estén allí o acá, sino que en otros puntos de la ciudad puedan encontrarnos. ¿Cuáles han sido los retos que ha pasado Romana Key? Venimos de una pandemia. Cuéntame cuáles han sido los retos para ti que has considerado, que has dicho, sobrevivimos, aquí estamos y aquí seguimos. Bueno, la pandemia sin lugar a dudas fue uno de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros inauguramos en agosto y la pandemia, bueno, sus inicios fueron como en diciembre. Acá en Venezuela fue como a mediados de marzo, abril, cuando todo prácticamente se paralizó. No teníamos ni un año, estábamos intentando recuperarnos de esta inversión que habíamos hecho, y sin lugar a dudas fue uno de los principales retos. Tener que cerrar y trabajar desde casa, seguir, digamos, cumpliendo con muchos pagos, como era el alquiler del local, como era el pago de los empleados, y ese fue el principal reto. Hay otro reto también muy importante, que es con respecto a la situación del país. Muchas veces, hoy en día, nosotros estamos trabajando con X marca de mantequilla, de cualquier producto, y de la noche a la mañana desaparece de los anaqueles. Entonces comienzan todas estas pruebas, porque para que el producto que tú estás ofreciendo luzca siempre igual, el sabor sea igual siempre, debes trabajar siempre de una manera exactamente con los procesos de que todo siempre es el mismo, digamos, el mismo peso, la misma marca. Entonces ese ha sido uno de los problemas que hoy en día todavía presentamos. ¿Por qué? Porque tenemos que en muchas ocasiones viajar hasta otras ciudades para encontrar la materia prima, o ir de sitio en sitio, ir de local en local a Cambalera, llamar a muchos distribuidores para encontrar esa materia prima con la que ya el producto, digamos, es reconocido, o con lo que nos funciona. Ese es uno de los principales retos. Tiempos de Negocios es un programa también para educar a todas esas personas que desean iniciar un emprendimiento o que son empresarios. Coméntame acerca de esos errores que cometiste en todo este trayecto del emprendimiento y que recomiendas que no cometan. Algunos errores, bueno, digamos que es complicado muchas veces con respecto a la atención al público.
¿En qué sentido? Que el público espera que tú estés prácticamente 24 horas allí al pendiente de sus respuestas o de sus requerimientos. Exactamente, de sus requerimientos. Y muchas veces uno como emprendedor o cuando está iniciando es capaz de hacerlo todo, de responder de madrugada, de aceptar pedidos de ahorita para ahorita, y luego te das cuenta que eso puede terminar en un error. Porque si, por ejemplo, yo no tengo planificado entregar una torta dentro de 2 horas y llega un cliente y la solicita y por algún error humano, por algún corte eléctrico, digamos, el pedido no puede salir, no puede entregarse, quien queda mal es tu empresa. Entonces siempre la organización es vital en estos casos, saber cuándo decir que sí, saber cuándo decir que no también. Y esas recomendaciones, esos aciertos que tú consideras, lo estoy haciendo bien, me estoy planificando, ¿qué recomiendas a los empresarios, a los emprendedores también en esta materia? Siempre organizarse muy bien, planificarse, dar lo mejor de uno y por supuesto nunca disminuir ni el esfuerzo ni la calidad del producto que tú estás ofreciendo. Si estás ofreciendo un producto que a la gente le gusta, que lo valora y en alguna oportunidad, bueno, algún precio de algún producto subió y por ello tú tienes que subir el precio de tu producto, hacerlo, pero nunca disminuir la calidad, porque la gente te va a conocer por tu calidad y va a reconocer tu trabajo por eso, no por el precio. ¿Tú crees que Romana que ha crecido sobre todo por referencias de esos clientes que has atendido? Sí, claro. Siempre, digamos, tenemos clientes nuevos a través de recomendaciones. Mira, fui a tal evento, a tal cumpleaños y me gustó la torta, entonces me gustaría que tú le hicieras para esta ocasión. Siempre las recomendaciones son vitales, siempre va a ser el cliente por eso. Como leía, la mejor publicidad la hace el cliente, sin lugar a dudas. Sí. María, ¿algún mensaje para todas las personas que nos ven acerca del emprendimiento y sobre todo que he querido hacer mucho énfasis contigo en esto de que hay personas que de repente tienen su carrera pero no la están ejerciendo, simplemente tienen un título y quieran emprender en algún área? Ese mensaje de cómo hiciste tú para dar ese importante paso. Bueno, si tienen esa habilidad, si tienen esa pasión por, digamos, por alguna otra trabajo que no tenga que ver con tu profesión, digamos, no te sientas mal por estarte dedicando a otra cosa que no fue la que en un principio pensaste que ibas a hacer. Sigue adelante, prepárate siempre y busca dar siempre lo mejor de ti y te aseguro que te va a ir muy bien. Bueno, y como les comentaba siempre durante el transcurso de esta entrevista, María es periodista y quizás más adelante dijo que podría retomar la carrera. No se sorprendan si en algún momento la retoma, pero ahora como empresaria, como dueña de algún medio de comunicación. Por allí me decían en estos días que iba a hacer un programa que se llamaba De Reportera a Repostera. A lo mejor un programa de recetas, de pastelería. Puede ser. María, gracias por acompañarme en la entrevista del día de hoy. Feliz de que me hayas acompañado y que haya sido posible esta entrevista, señores, porque yo le decía a ella, tiene que ser antes de que el bebé nazca. Sí. Bueno, no, agradecida contigo por TV Andes, por tenerme otra vez acá a través de sus pantallas y siempre para mí será un placer. Señores, esto fue Tiempos de Negocios, soy Fiorella Villarreal, un placer acompañarles.